Trauma de tórax. Presenta, Dr. Lisandro López Tobar. Saludos a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en la medicina de urgencias, el trauma de tórax. Esta presentación cubre desde la evaluación inicial hasta el manejo definitivo, basándonos en la evidencia disponible. Comenzaremos con los conceptos básicos y avanzaremos hacia las patologías específicas y sus tratamientos. Este mapa conceptual que nos da una visión general de todo lo que vamos a cubrir en esta presentación. El trauma de tórax es un tema extenso que requiere un abordaje sistemático. Deben tener en mente esta estructura general mientras avanzamos por cada uno de los subtemas. Introducción. El trauma de tórax representa una de las principales causas de mortalidad en pacientes traumatizados, siendo responsable del 20 al 25% de las muertes traumáticas a nivel mundial. Es importante destacar que muchas de estas muertes son prevenibles con un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado. Los accidentes vehiculares y la violencia urbana son las causas más frecuentes en nuestro medio. Recordemos que podemos clasificar el trauma en cerrado, penetrante y mixto, cada uno con mecanismos fisiopatológicos y abordajes terapéuticos diferentes. Anatomía relevante. Para comprender las lesiones torácicas, es fundamental conocer la anatomía de la región. La pared torácica está formada por 12 pares de costillas, el esternón y los músculos intercostales, que en conjunto proporcionan protección a los órganos internos. La cavidad pleural es un espacio virtual entre las pleuras visceral y parietal que contiene una pequeña cantidad de líquido seroso. El mediastino alberga estructuras vitales como el corazón, los grandes vasos, la tráquea y los bronquios principales. El diafragma, que separa el tórax del abdomen, es vulnerable a rupturas en traumatismos de alta energía. Mecanismos de lesión. Existen varios mecanismos de lesión que debemos conocer. La aceleración y desaceleración son frecuentes en accidentes vehiculares, donde el movimiento brusco genera fuerzas de cizallamiento sobre las estructuras mediastínicas. La compresión torácica directa puede causar fracturas costales y contusión pulmonar. El trauma penetrante por arma de fuego o arma blanca tiene alta mortalidad dependiendo de las estructuras afectadas. El aplastamiento genera lesiones por compresión sostenida, y las caídas desde alturas significativas combinan múltiples mecanismos. Cada mecanismo nos orienta hacia patologías específicas que debemos buscar activamente. Evaluación inicial, ATLS. La evaluación inicial del paciente con trauma torácico debe seguir el protocolo ATLS de manera sistemática. Comenzamos con la A de Airbag, asegurando la vía aérea con control de la columna cervical. La B de Breathing evalúa la ventilación y oxigenación, buscando lesiones que comprometan la mecánica respiratoria. La C de circulación se enfoca en el control de la hemorragia y el manejo del shock. La D de Disability valora el estado neurológico mediante la escala de Glasgow. Finalmente, la E de Exposure nos recuerda exponer completamente al paciente para no pasar por alto lesiones ocultas. Este enfoque sistemático es lo que salva vidas en los primeros minutos críticos. Lesiones que amenazan la vida. Hay 6 lesiones que amenazan la vida de manera inmediata y que debemos identificar durante la evaluación primaria. El neumotórax a tensión y el neumotórax abierto comprometen la ventilación de forma crítica. El hemotórax masivo puede llevar a choque hipovolémico de tipo hemorrágico rápidamente. El taponamiento cardíaco impide el llenado ventricular y genera shock obstructivo. El tórax inestable altera la mecánica respiratoria de forma severa. Y la obstrucción de la vía aérea es incompatible con la vida si no se resuelve de inmediato. Todas estas entidades requieren diagnóstico clínico y tratamiento inmediato, sin esperar confirmación por imagen. Fracturas costales. Las fracturas costales son la lesión más frecuente en el trauma torácico, presentándose hasta en el 50% de los casos. El problema principal no es la fractura en sí, sino el dolor que genera, ya que este lleva a hipoventilación, acumulación de secreciones y desarrollo de atelectasias, que pueden complicarse con neumonía. Siempre debemos buscar lesiones asociadas, especialmente contusión pulmonar. El manejo se basa en analgesia multimodal agresiva, que puede incluir bloqueos intercostales, y fisioterapia respiratoria temprana para prevenir complicaciones. Tórax inestable. El tórax inestable se define como la fractura de 3 o más costillas consecutivas en 2 o más puntos cada una, lo que genera un segmento libre de la pared torácica. Este segmento presenta movimiento paradójico, se deprime durante la inspiración en lugar de expandirse. Sin embargo, la hipoxia se debe más a la contusión pulmonar subyacente que al movimiento paradójico en sí. El manejo incluye analgesia agresiva, preferiblemente con técnicas regionales como la epidural torácica, y soporte ventilatorio cuando es necesario. La fijación quirúrgica con placas se reserva para casos refractarios al tratamiento conservador.
Contusión pulmonar. La contusión pulmonar es una lesión del parénquima pulmonar causada por impacto directo o por ondas de presión. Lo característico es que la hipoxemia es progresiva y alcanza su punto máximo entre las 24 y 48 horas posteriores al trauma. La radiografía de tórax inicial puede ser normal, el ataque es mucho más sensible y permite detectar contusiones que no son visibles en la radiografía. El manejo es fundamentalmente de soporte, ventilación mecánica protectora cuando se requiere y restricción hídrica cuidadosa para evitar empeorar el edema pulmonar. La mayoría de los casos resuelven en 5 a 7 días. Laceración y hematomas pulmonares. La laceración pulmonar y los hematomas intrapulmonares se asocian a traumatismos de alta energía. A diferencia de la contusión, la laceración implica una rotura del parénquima con formación de cavidades que pueden llenarse de sangre o aire. El riesgo principal es la hemorragia significativa y la fuga aérea persistente. El diagnóstico se realiza mediante TAC con contraste, que permite evaluar la extensión de la lesión y la presencia de sangrado activo. El manejo puede ser conservador en lesiones estables o quirúrgico cuando hay deterioro hemodinámico o fuga aérea que no se resuelve. Neumotórax simple. El neumotórax simple se produce por la acumulación de aire en la cavidad pleural sin compromiso hemodinámico. Puede ser diagnosticado mediante radiografía de tórax o de manera más rápida, con ultrasonido a pie de cama, que tiene una sensibilidad superior al 90%. El manejo depende del tamaño del neumotórax y los síntomas del paciente. Un neumotórax pequeño y asintomático puede manejarse con observación y oxígeno suplementario. Los casos más grandes o sintomáticos requieren aspiración simple o colocación de un tubo de toracotomía. Neumotórax atención. El neumotórax atención es una emergencia médica que requiere diagnóstico clínico inmediato. Nunca debemos esperar confirmación radiológica para iniciar el tratamiento. Los hallazgos clínicos clásicos incluyen desviación traqueal contralateral, hipotensión arterial, ingurgitación de las venas yugulares y ausencia de murmullo vesicular en el lado afectado. La fisiopatología implica una válvula unidireccional que permite la entrada de aire, pero no su salida, generando presión positiva que colapsa el pulmón y desplaza el mediastino. El manejo inmediato es la descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal y línea media clavicular, seguida de la colocación de un sello de agua. Hemotórax. El hemotórax se define como la acumulación de sangre en la cavidad pleural. Los criterios para toracotomía de emergencia incluyen un drenaje inicial mayor de 1500 mililitros o un sangrado continuo mayor de 200 mililitros por hora. El manejo inicial consiste en la colocación de un tubo torácico de calibre grande, de 28 a 32 French, que permite tanto el drenaje como la cuantificación del sangrado. Es importante recordar que el hemotórax retenido, es decir, aquel que no se drena adecuadamente, tiene alto riesgo de evolucionar a empiema y fibrotórax, por lo que su evacuación completa es fundamental. Gemoneumotórax. El gemoneumotórax es la coexistencia de aire y sangre en la cavidad pleural, y es una presentación relativamente común en el trauma torácico. En la radiografía se puede observar un nivel hidroaéreo característico. El manejo requiere toracostomía con tubo para drenar tanto el aire como la sangre, junto con un control activo del origen del sangrado. Si la hemorragia persiste a pesar del drenaje adecuado, puede ser necesaria la intervención quirúrgica para controlar la fuente del sangrado, que frecuentemente es de origen intercostal o pulmonar. Taponamiento o tamponade cardíaco. El taponamiento cardíaco es una emergencia que se presenta clásicamente con la tríada de Beck: hipotensión arterial, ingurgitación de las venas yugulares y ruidos cardíacos velados o disminuidos. Sin embargo, en el contexto del trauma, la tríada completa se presenta en menos del 40% de los casos. El diagnóstico rápido se realiza con el ultrasonido FAST en la ventana subgifoidea, que puede detectar derrame pericárdico con alta sensibilidad. El manejo definitivo es la pericardiocentesis de urgencia como medida puente o la toracotomía de emergencia para reparar la lesión cardíaca. Trauma cardíaco. El trauma cardíaco se divide en contuso y penetrante. El trauma contuso puede causar arritmias, contusión miocárdica e incluso ruptura de cámaras. El diagnóstico se apoya en el electrocardiograma y el ecocardiograma y requiere monitoreo continuo por un mínimo de 24 horas. El trauma cardíaco penetrante tiene una mortalidad extremadamente alta, del 80 al 90%. Las heridas en la llamada zona de riesgo cardíaco, delimitada por las clavículas, las líneas medias claviculares y el reborde costal, requieren alta sospecha clínica. La toracotomía de emergencia puede ser salvadora en los pacientes que llegan con signos vitales. Lesiones traqueobronquiales. Las lesiones traqueobronquiales son infrecuentes, pero potencialmente letales. El signo clínico más llamativo es el enfisema subcutáneo extenso, que debe alertarnos sobre esta posibilidad diagnóstica.
Otro hallazgo clave es la fuga aérea persistente a pesar de tener un tubo de toracostomía bien colocado y funcionante. El diagnóstico se confirma mediante TAC de tórax y broncoscopia flexible, que permite visualizar directamente la lesión. La mayoría de los casos requieren reparación quirúrgica, aunque lesiones muy pequeñas pueden manejarse de forma conservadora con vigilancia estrecha. Diagnóstico por imagen. La radiografía de tórax es el estudio inicial por excelencia. Es rápida, accesible y permite detectar la mayoría de las lesiones que amenazan la vida. El ultrasonido FAST y EFAST complementa la evaluación a pie de cama con alta sensibilidad para derrame pleural y pericárdico. La TAC de tórax es el gold estándar para pacientes hemodinámicamente estables y permite detectar lesiones que pasan desapercibidas en la radiografía. Los estudios complementarios como la angiografía y la broncoscopia se reservan para indicaciones específicas según la sospecha clínica. Manejo inicial y definitivo. El manejo del trauma torácico sigue principios claros. Primero, asegurar la vía aérea e iniciar ventilación mecánica si es necesario. Segundo, controlar el shock mediante reposición de volumen y transfusión de hemoderivados. La toracostomía con tubo es el procedimiento más frecuentemente realizado y permite drenar aire o sangre de la cavidad pleural. La toracotomía se indica en situaciones precisas: hemotórax masivo, taponamiento cardíaco no responsivo o lesiones vasculares mayores. Es importante recordar que un porcentaje significativo de lesiones torácicas puede manejarse de forma no quirúrgica con vigilancia estrecha. Abordajes quirúrgicos. Existen 3 abordajes quirúrgicos principales para el trauma torácico. La toracotomía anterolateral es la más utilizada en emergencias porque permite acceso rápido a las estructuras anteriores del tórax, incluyendo el corazón y los grandes vasos. La toracotomía posterolateral se reserva para lesiones posteriores, la aorta descendente y el esófago. Finalmente, la incisión tipo clamshell combina ambas toracotomías anterolaterales y permite acceso bilateral completo, siendo ideal para lesiones mediastínicas complejas que requieren exposición amplia. Complicaciones. Las complicaciones del trauma torácico pueden ser tempranas o tardías. Las infecciones pleurales, como el empiema y el absceso pulmonar, son complicaciones infecciosas frecuentes, especialmente en hemotórax retenidos. La falla respiratoria puede requerir ventilación mecánica prolongada. El síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA es una complicación grave que se asocia a contusión pulmonar extensa. Las fístulas broncopleurales y la estenosis traqueal son complicaciones a mediano plazo. A largo plazo, muchos pacientes presentan secuelas funcionales como dolor crónico y restricción de la capacidad pulmonar. Conclusiones. Para concluir, quiero resaltar los puntos más importantes de esta presentación. Primero, las lesiones torácicas que matan en minutos requieren diagnóstico clínico inmediato, sin esperar estudios de imagen. Segundo, el manejo sistemático A, B, C, D, E del ATLS es la herramienta más valiosa que tenemos para salvar vidas en el trauma. Tercero, el enfoque multidisciplinario, que incluye especialistas en urgencias, cirujanos, intensivistas y rehabilitadores, es fundamental para optimizar los resultados. Y cuarto, la actualización continua en técnicas de imagen y abordajes quirúrgicos nos permite ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes. Gracias por su atención. Referencias. Estas son las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación. Todas las fuentes citadas son de reconocido prestigio académico y representan la evidencia más actualizada disponible en el tema. Les recomiendo especialmente la revisión del capítulo correspondiente en el libro de Mattox y la guía de práctica clínica del CENETEC para profundizar en el manejo específico en nuestro contexto mexicano.